Bienvenidos y gracias a quienes me quieren escuchar en esta presentación, en la que intento responder a la pregunta ¿qué es el mito en el Fedro de Platón? Para hacerlo, seguiré los relatos míticos que identifiquen el diálogo y trataré de mostrar cómo entendí cada uno. Intenta cumplir una función distinta dentro de la conversación entre Sócrates y Fedro. Los mitos que encontré en mi lectura son tres: el mito de Bóreas y Oritia, que comienza en el 229b, que aparece al inicio del diálogo; el mito del carro alado, que comienza en el 246a, donde Sócrates describe el alma y su viaje hacia lo divino; el mito de Teotihuacán, que comienza en el 274c y nos habla sobre la escritura, y este se da casi al final del diálogo. Los clasifiqué según una función que creí tenían: los que sitúan y dan tono espiritual al lugar, los que enseñan sobre el alma y el amor, y los que critican una falsa forma de saber. Desde ahí intentaré responder qué es el mito en el Fedro. Bueno, el diálogo comienza cuando Sócrates y Fedro caminan fuera de las murallas de Atenas, junto al río Iliso. Fedro recuerda que según la tradición fue allí donde Bóreas, el dios del viento del norte, raptó a la joven Oritia. Sócrates responde con ironía. Dice que podría, como los sabios modernos, explicar racionalmente que Oritia cayó por el viento y no fue raptada por un dios, pero que no tiene tiempo para eso, porque aún no se conoce a sí mismo. En 229c a 230a, Sócrates dice: no he podido aún cumplir con el precepto de Delfos, conócete a ti mismo, y mientras ignore quién soy, sería ridículo investigar cosas que me son extrañas. Este pasaje revela algo esencial. El mito no se presenta como una historia ingenua, sino como un punto de partida para pensar qué vale más, explicar o conocer. Aquí el mito sirve como un umbral filosófico, una frontera entre el saber curioso y el saber que vuelve hacia sí mismo. Más adelante aparece el mito más extenso y famoso del diálogo, el del carro alado. El alma se compara con un auriga que conduce 2 caballos, uno dócil y noble y otro indómito y rebelde. El auriga representa la razón, el caballo bueno, el deseo moderado, y el caballo malo, la pasión descontrolada. El alma sigue a los dioses en su vuelo por encima del cielo, donde contempla la verdadera realidad, pero cuando pierde sus alas cae a la tierra. Este relato muestra mediante lo que en nuestra mente se construye como imágenes, lo que la razón no puede decir directamente. Platón no describe el alma con argumentos, sino con un relato que se ve y se siente. En 249d, Sócrates dice: el delirio que viene de los dioses es mejor que la sensatez de los hombres. El mito del carro alado no se opone a la razón, la contempla. Donde la lógica no alcanza, el mito ofrece una vía simbólica para comprender el alma, su movimiento y su deseo de lo divino. El último mito aparece casi al final del Fedro. Es el relato de Teo, el dios egipcio inventor de la escritura, y de Tamos, el rey que juzga su invención. Teo presenta la escritura como un gran beneficio, pero Tamos le responde que al contrario producirá olvido. Los hombres confiarán en los signos escritos y tendrán solo apariencia de sabiduría. Este mito dramatiza lo que quiero entender como una verdad filosófica, la diferencia entre saber y creer saber. Platón lo usa como espejo del diálogo mismo, frente a la palabra escrita de Lisias. Sócrates defiende la palabra viva, él convierte en una crítica, una fábula que desnuda la verdad de que el saber auténtico no se deposita en signos muertos, sino que vive en el diálogo. Con este mito el Fedro cierra su círculo. Empezó cuestionando los relatos y termina mostrando cómo uno bien contado puede decir más que un tratado. Si observamos los relatos juntos, se ve un hilo que los une. El mito de Bóreas y Oritia pregunta qué significa creer o explicar.
El del carro alado muestra que hay verdades que solo pueden expresarse con imágenes, y el de Teutamos advierte sobre el riesgo de olvidar eso. En el Fedro, el mito no es un adorno ni una fantasía, sino una forma de pensar que mantiene viva la unidad entre razón, alma y palabra. Es el lugar donde el pensamiento y la inspiración se encuentran, donde la filosofía recupera su carácter poético y sagrado. El mito en el Fedro es una manera de hacer filosofía a través de cosas que se forman como imágenes en nuestra cabeza, un discurso que al narrar nos enseña a mirar el alma y a oír la voz de nosotros mismos. En el Fedro, el mito aparece cuando una explicación normal se queda corta. El mito no es un adorno, acompaña la razón cuando necesita mostrar con una imagen aquello que el argumento no alcanza a decir con claridad. Muchas gracias por escuchar, espero sea de su gusto.